están? Bienvenidos al episodio número 15 de este programa llamado Detrás de la Correa, un programa enfocado en la educación de todas aquellas personas que nos están viendo, que nos ven el día de hoy en vivo, también a las personas que ven las publicaciones, digamos, ya o el video ya montado en YouTube, para educarlos sobre tenencia responsable, darles tips, consejos, recomendaciones sobre cómo educar a sus mascotas, específicamente a sus perritos. Para las personas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Jesús Márquez, soy educador canino con más de 5 años de experiencia, fundador de una empresa llamada Reguardian, la cual se encarga de la prestación de servicios para mascotas, específicamente para perritos, en temas de entrenamiento, peluquería, hospedaje, traslados, paseos. También contamos con tienda de accesorios y juguetes, así que, pues, digamos, hay ese servicio que ustedes pueden también optar por la parte de Reguardian. Pero el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante importante que quedó en duda del programa anterior, que estábamos conversando sobre reactividad. Pero antes de empezar con el programa y antes de desarrollar este tema tan importante, me gustaría agradecerles a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Gracias por tomarse este tiempito de poder ver este en vivo, poder disfrutarlo en vivo justamente y poder interactuar conmigo a través del chat acá en YouTube. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar acá en vivo. También para las personas que lo ven luego cuando se sube a YouTube el video completo, también agradecerles a todos ustedes por estar pendientes de cada programa, de cada tema, de cada programación. Así que muchas gracias a ustedes por tomarse también ese tiempo de ver ese programa mientras están cocinando, mientras están manejando. Así que gracias por querer educarse cada día más respecto a sus mascotas. Y también, pues, obviamente agradecer a todo el equipo de NodeStream por permitirme estar acá una semana más. Y también, obviamente, por mejorar cada día más y tener tan buen audio, tan buen video y también por mantener tan activas las redes sociales. Así que, obviamente, invitarlos a que nos sigan a través de YouTube, la página de NodeStream, para que puedan ver los en vivos y también para que puedan seguir, darles me gusta, darle comentarios a toda la programación y todos los videos que estamos montando a través de YouTube, también por Instagram y por TikTok. Así que les invito a que nos sigan, a que le den like, a que comenten. Cualquier pregunta, cualquier duda, también la pueden hacer a través de mi Instagram personal o el Instagram de Reguardian y también, obviamente, en las publicaciones que realicemos con NodeStream. Así que estamos por ahí en contacto. Me gustaría que fuese, digamos, mucho más contacto del que ya hemos tenido con varios clientes, con varias personas que se interesan cada día en el programa y cada día están acá en vivo o están presentes, también comentando y dando like. Así que a todos ustedes que están activos y a todas las personas que aún no están activos, pues les invito a que estén pendientes del programa y estén en contacto constante conmigo para poder ayudarlos cada día más con sus mascotas. Así que ahora sí vamos a empezar con el programa del día de hoy, en el cual estaremos hablando, como les comentaba, sobre un tema que quedó, digamos, como en duda en el programa pasado. El programa pasado estuvimos hablando sobre reactividad canina, sobre reactividad en perros. Y muchas personas me escribieron por el privado preguntando si la reactividad era lo mismo que la agresión o cómo sabían si su perrito era agresivo o era reactivo. Así que el día de hoy vamos a estar conversando sobre agresividad en sí, ¿ok? Sobre agresión. El programa pasado estuvimos conversando sobre reactividad, que los invito a que lo vean para que sepan cuál es la diferenciación, que también en una parte de ese programa conversamos sobre cuál era la diferencia entre reactividad y agresión, pero hoy estaremos conversando más sobre agresión como tal, sobre ese tema que a veces es un poquito complicado de tratar o un poquito tabú, porque muchas personas piensan que sus perritos no son agresivos o no pueden tener conductas agresivas, y personas que tienen a sus perros que puede que sí presenten conductas agresivas, pero que no se toman el tiempo ni la importancia de educarlos o de modificar esa conducta porque lo ven como algo gracioso, como algo como que no tiene, digamos, solución, ¿ok? Así que vamos a comenzar hoy sobre ese tema, empezando claramente por, pues, definir qué es la agresión, definir qué es la agresividad, cuál es este tema tan a veces incómodo de conversar o a veces tan complicado de manejar en algunos casos con algunos perritos, ¿ok? ¿Qué sucede? La agresividad es aquel comportamiento intencional, ¿ok? Y dirigido a generar ya sea intimidación o daño, ¿ok? El perro en cierto punto dirige esa conducta o ese comportamiento para generar algún tipo de intimidación en algún objeto, en algún perro, en algún otro animal o en algún humano, o también lo puede dirigir directamente a causar algún tipo de daño, ¿ok? Según algunos otros autores también comentan que esta, digamos, definición de que el perro lo hace de forma intencional
no es tan así, ¿ok? En mi caso, pues también siento que puede ser un poco por esa parte, ya que hay ciertas conductas agresivas o de agresión del perro que se producen en momentos muy cortitos o en momentos en los cuales el perro no va a tener la capacidad de tiempo de poder definir si quiere agredir o causar daño a esa persona o a esa situación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la agresividad por depredación, que la estaremos conversando en un ratito, es una agresión que sí puede estar un poquito más ligada a esto, a que es intencional del perro y dirigida a hacer daño a algo porque lo quiere, digamos, en cierto punto, cazar, ¿ok? Pero cuando también me refiero a que en algunos casos no es tan intencional, sino que es solamente un instinto o una respuesta instintiva del perro, como por ejemplo cuando se produce la agresión por dolor o por miedo, ¿ok? Esas agresiones, más que todo la de por dolor, es una agresión que se causa en un momento muy, digamos, pequeño de tiempo, pasa en momentos muy, muy cortos de tiempo, por lo cual no es tan bien visto o, digamos, no es tan definitorio decir que es un comportamiento intencional del perro, ¿ok? Pero en cierto punto, para resumir un poquito sobre qué es la agresividad, es aquel comportamiento que el perro realiza de forma, digamos, dirigida a generar algún tipo de intimidación o daño a ese objeto, ser vivo, animal, perrito o situación o humano en la cual se siente incómodo o de la cual quiere salir, ¿ok? Esta es una respuesta muy instintiva en algunos perros que también a veces tiene mucho que ver con la genética, pero ya estaremos hablando más sobre eso en la parte de, digamos, las causas de por qué se causa la agresividad o la agresión, ¿ok? Vamos ahora a definir rápidamente los tipos de agresión, ¿ok? Hay muchos tipos de agresión. Si no me equivoco, hay más de 12, pero ¿qué sucede? Que dependiendo de cada autor van a haber más o van a haber menos porque las agrupan en, digamos, un poquito de, digamos, de forma más general, ¿vale? Pero hoy me gustaría conversar con ustedes sobre esos tipos de agresión que son más fáciles de ver en el día cotidiano, ¿ok? Ese tipo de agresión o agresividad que uno pudiese como tutor ver o como humano común y corriente que vive en una sociedad en la cual hay perritos que puede llegar en algún momento a ver este tipo de agresión que causa algún perro hacia algo, ¿ok? Primeramente, la agresión, digamos, como más instintiva, la agresión más primitiva de los perros, que es aquella agresión por predación, ¿ok? Debemos recordar que los perros vienen de los lobos y los lobos eran cazadores, o bueno, son cazadores. ¿Qué sucede? Que instintivamente el perro tiene ese impulso o esas ganas o esa respuesta instintiva de, en cierto momento, cazar, ¿ok? Obviamente hay algunos perros que la tienen, digamos, más fuerte o, digamos, más desarrollada y perros que la tienen como mucho más, digamos, subdividida o como con menos intensidad. Pero en el caso de los perros se puede causar esta agresión o esta agresividad por predación, que como les comentaba es muy instintiva, dirigida directamente a la caza. Generalmente este tipo de agresión se produce de forma, digamos, un poquito más larga, es decir, el perro tiene que ver ese estímulo, que generalmente son cosas pequeñas y que se mueven rápido, porque asimilan o, digamos, como asemejan esa presa, un conejito, un ratoncito, un hámster o alguna liebre, algún animal pequeño que se mueve rápido, causa en el perro esa necesidad de ir a cazarlo en algunos casos, ¿ok? Entonces, esta conducta se produce generalmente cuando hay objetos pequeños y en movimiento. A veces sucede mucho con pelotas, a veces sucede con, digamos, cosas un poquito más grandes como, por ejemplo, algún otro animal, algún otro perro, un rabipelado, algún gato, ¿ok? O también puede llegar a suceder con motos o con carros. Pero son, digamos, objetos o cosas, también con bicicletas, que se mueven muy rápido y que causan en el perro esa respuesta instintiva de ir a cazar eso que se está moviendo muy rápido, ¿ok? Claramente no hay que confundir esta predación instintiva del perro con, por ejemplo, cuando perros que le ladran a una bicicleta o a una moto por miedo o que le ladran por reactividad, ¿ok? En este caso de esta predación de caza, esta predación, digamos como esta agresión de predación,
el perro llega realmente a morder, el perro realmente llega a interactuar y a querer controlar eso que se está moviendo muy rápido, ¿ok? Si solamente el perro llega hasta cierto punto, solamente ladra y no llega realmente a interactuar, a morder o a empujar o a, en cierto punto, someter esa situación o ese objeto que se mueve muy rápido, no es una agresión como tal, sino puede ser una reactividad, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado en que no definamos nosotros mismos como tutores, sin saber mucho sobre educación canina, no definamos realmente qué es lo que le pasa a mi perro o qué es lo que le pasa a cualquier perro que yo veo por la calle, porque, digamos, eso que yo puedo ver en ese momento puede que sea un comportamiento que el perro presenta una sola vez o que es muy poco común que lo presente, así que debemos intentar no definir, personas que no sabemos, digamos, sobre el perro, ¿ok? No definir que esa situación es reactividad o es agresión o es hiperactividad o es cualquier cosa referente a los perros, porque ¿qué sucede? Actualmente tenemos yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, que actualmente hay mucha información en redes sociales y podemos, digamos, realmente pensar que nuestro perro tiene algún problema de conducta tipo reactividad, agresión, hiperactividad o digamos, apego ansioso, ansiedad por separación, porque lo vemos por redes sociales y vemos que hay ciertos síntomas que otros perros tienen que se asemejan a los que tiene mi perro. Pero muchas veces lo ideal realmente sería contactar con un especialista para que realmente te dé un diagnóstico de qué es lo que le sucede a tu perrito, ¿ok? No dejarnos guiar por lo que hay en redes sociales, que muchas veces es información muy general y es información que no está realmente especificada hacia tu mascota. Así que intenta, antes de definir que tu perro es agresivo, es reactivo o tiene algún problema de conducta, consultarlo con algún profesional, ¿ok? Cerrado este paréntesis, seguimos con el siguiente tipo de agresión, que es una agresión defensiva, ¿ok? En este caso, digamos, se puede llegar a confundir con la siguiente tipo de agresión que vamos a conversar, que es agresión por protección de recursos, ¿vale? La diferenciación más importante es que la agresión defensiva es para protegerse a sí mismo, para que el perro proteger su integridad física, ¿ok? En el caso de la protección, de la agresión por protección de recursos, es para defender un recurso que el perro siente que es de él, que es necesario para vivir, ¿ok? Así que vamos a primero conversar un poquito sobre esa agresión o esa agresividad defensiva. Sucede muchas veces cuando el perro se ve en una situación un poco complicada, un poco compleja, en la cual no sabe cómo reaccionar y una de las opciones que tiene para reaccionar es atacar, ¿ok? ¿Qué sucede? En el caso de los perros o de los mamíferos en general, tenemos tres formas de reaccionar ante una amenaza, ante alguna situación que amenace nuestra integridad física. Número 1, huir, ¿ok? Se activa, digamos, todo nuestro sistema, digamos, nervioso para huir, para alejarnos de ese estímulo, de esa situación que nos está causando algún inconveniente, algún mal, ¿ok? Número 2, es una respuesta de quedarse quieto, digamos, como entrar en shock, como entrar en un punto en el cual no sé qué hacer, no me puedo mover, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, porque me supera la emoción, me supera más que, digamos, mi conocimiento o lo que yo pueda llegar a hacer. Entonces, tenemos esa respuesta de huida, esa respuesta de quedarnos como quietos, quedarnos como en shock, y la tercera respuesta que es, digamos, pelear contra eso que nos está causando algún inconveniente. Es decir, enfrentarnos y tener cierta necesidad de agredir o de intimidar, de igual forma, ese estímulo o ese animal o esa persona que nos está haciendo daño para lograr salir de ese inconveniente. Entonces, esta agresión defensiva de parte de los perros es esa tercera opción que les estoy comentando de defenderse, ¿ok? Sucede muchas veces en sitios, digamos, cerrados, en algún, digamos, como si se esquinea un perro y el perro te está mostrando todas aquellas señales de indicarte, mira, aléjate de mí porque esta situación no me gusta, porque no quiero que te acerques a mí, porque te puedo morder, y uno va y se acerca al perro igualmente, el perro puede llegar a morder, ¿ok? Y esa es una agresión defensiva, una agresión para defenderse, ¿ok? También puede llegar a suceder muchísimo en situaciones o en momentos que al perro no le gusten mucho,
y que sobrepasan su umbral de tolerancia y hacen que el perro se defienda, ¿ok? Puede pasar muchas veces en peluquerías caninas, puede pasar en el veterinario, puede pasar cuando una persona ajena a la familia o una persona, digamos, que llega de forma muy efusiva a tocar al perro, otro paréntesis nuevamente, no toquen perros ajenos, pregunten antes de tocar al perro. Tampoco, digamos, esas técnicas de que acércate sin mirar al perro y ponle la mano para que te olfatee. Puede que funcione, puede que no funcione. Mejor pregunta, ¿ok? Y ten el cuidado o la capacidad de poder definir de forma visual si ese perro quiere interactuar contigo. Si quiere interactuar contigo, chévere, lo acaricias tranquilamente, todo perfecto. Pero si ese perro te das cuenta que está muy tenso, que está nervioso, que tiene las orejas para atrás, que no te está mirando, que se está relamiendo, que bosteza, que se quiere voltear hacia otro lado, como que no quiere interactuar contigo, no toques a ese perro, ¿ok? Para evitarte algún mordisco, algún mordisco por justamente agresión defensiva, ¿ok? Y en ese caso, ¿qué sucede? En ese caso no significa que el perro sea agresivo, ¿ok? Muchas de estas agresiones que, digamos, estoy conversando el día de hoy no significa necesariamente que el perro sea agresivo de por sí, que quiera matar a todo el mundo. No, ¿ok? Muchas de estas conductas son conductas, como les comentaba, en un momento específico en el cual el perro se siente sobrepasado por la situación que está sucediendo, por lo cual, digamos, de forma instintiva o de forma para protegerse, reacciona de forma agresiva. A veces mordiendo y sacudiendo, a veces solamente hacen un marcaje y ya, a veces muestran los dientes, pero es una conducta que puede llegar a suceder no necesariamente porque el perro es agresivo de por sí, no, sino porque a veces es parte en cierto punto de la comunicación del perro, ¿ok? Entonces, como les comentaba, esta agresión defensiva es del perro por protección propia, cuando siente que llega un punto en el cual no tiene otra escapatoria y su opción es defenderse mordiendo o mostrando los dientes o haciendo alguna conducta que produzca intimidación o daño ante esa situación que no le gusta, ¿ok? También vamos a conversar un poquito sobre esto ya un poquito más adelante en la parte de las causas y las soluciones, ¿ok? Vamos ahora con otro tipo de agresión, que es la agresión por protección de recursos. No se debe confundir con la protección anterior, que es la de protección defensiva. La protección de recursos es proteger, digamos, que el perro proteja cosas externas a él, no él mismo, ¿ok? Puede proteger territorio, puede proteger, digamos, el dueño, puede proteger a algún integrante de la manada, digamos, en algún grupito de perritos que sean, no sé, 5 perros, y llega algún otro perro a atacar o a intimidar a uno de ese grupito, puede que algún perro de ese grupo quiera defender a ese tercero, a ese perrito amigo, digámoslo así, que está en una situación un poquito complicada. Entonces, esta agresión es para defender cosas terciarias, ¿ok? Cosas que están fuera del perro, ¿ok? En este caso, como les digo, puede ser el dueño, puede ser territorio, puede ser comida, ¿vale? Muchas veces sucede esta agresión por, digamos, que el perro siente que ese objeto, ese animal, ese estímulo es necesario para que él viva. O sea, es obligatorio y debería estar seguro con él. Entonces, por esa razón, el perro tiende a defender eso que siente que necesita para vivir, ¿ok? Pasa con la comida, pasa con los tutores, digamos con sus dueños, pasa con también a veces el territorio. Aunque algunos escritores o algunos autores dicen que la protección territorial, ¿ok? O protección por territorio, o digamos la agresión por territorio, es, digamos, como que entra en otro eslabón dentro de la agresión, ¿ok? Pero como es, digamos, algo tercero, pues decidí meterlo acá dentro de esa agresión por protección de recursos. Entonces, esta agresión se produce cuando el perro siente que hay algo que va a causarle daño, que va a retirarle algo que el perro siente que es para vivir. Por ejemplo, si un humano, digamos un amigo del tutor del perro, llega de forma muy efusiva y ese perro puede que sea protector, esa persona que está llegando a saludar a su tutor puede recibir ya sea un empujón, un mordisco o algún símbolo de agresión o de intimidación por parte del perro, porque está protegiendo a su tutor,
¿ok? También puede llegar a pasar que cuando le está sirviendo a alguna persona diferente de su, digamos, ambiente familiar, la comida al perro, y por casualidad de la vida se le olvidó o se le cayó un pedacito de pollo o de carne o de otro alimento de la comida del perro cerca del plato y la persona va a agacharse para volver a colocarse en el plato, puede llegar también el perro a reaccionar de forma agresiva ante esa persona porque puede llegar a pensar que le están metiendo la mano para quitarle la comida, ¿ok? Igualmente ya hablaremos un poquito más sobre esto, sobre si esto es bueno o es malo, cómo se pudiese llegar a trabajar, ¿ok? También tenemos aquella agresión, que sería el siguiente tipo, agresión por dolor, ¿ok? Esta es una agresión que se da en un momento muy corto, un momento muy específico, un momento en el cual el perro tiene cierto dolor y lo que sucede es que por ese dolor hace que el perro reaccione de forma agresiva para en cierto punto defenderse o para indicarle a esa persona o a ese, digamos, ser vivo que está interactuando con él que esa parte del cuerpo le duele o que no se siente bien, ¿ok? Muchas veces hay algunos perros, y me han tocado casos de algunos perritos, que el dueño o el tutor dice, mi perro no era agresivo y se volvió agresivo de un tiempo para acá. Nos ha mordido personas, ha mordido otros perros y muchas veces puede llegar a suceder por alguna enfermedad o alguna patología o algún dolor que tenga el perro que hace que sea mucho más irritable y si el perro es suficientemente fuerte o suficientemente consciente de su tamaño y de lo que puede llegar a hacer con su tamaño, puede llegar a generar este tipo de conductas agresivas, ¿ok? Muchas veces simplemente con tratar ese problema de salud, esa patología, ya el perro mejora mucho su comportamiento porque es una agresión que viene justamente por dolor y específicamente porque le duele algo al perro, ¿ok? Y por último, digamos, una de las también de las más comunes, otro tipo de agresión, es la agresión por frustración. Muchas veces sucede también que el ejemplo, digamos, como más común o más claro, que hay una, digamos, una barrera o una especie de, sí, como un portón y que está el perro dentro de la casa y pasa un perro de la calle, un perro, digamos, por fuera de que no es del ambiente o del entorno. El perro que está dentro de la casa puede acercarse al portón a ladrarle, digamos, a intentar morder al perro que está pasando por al frente, porque puede ser una agresión por territorio, ¿ok? O una agresión por frustración de que hay algo que lo está, digamos, como alejando de esa interacción con el otro perro, ¿ok? Pasa también muchísimas veces cuando el perro va con correa, ¿ok? O que quiere ir a interactuar con otro perrito, se emociona mucho, digamos, llega a un nivel de ansiedad o de estrés muy, muy alto y el tutor lo agarra del collar o lo agarra de la pechera y puede llegar a ese perro a redirigir su, digamos, su ansiedad mordiendo a su tutor. Entonces, esta es una agresión por frustración, es decir, una agresión o una conducta de agredir causada simple y llanamente porque la frustración del perro le puede tanto y está tan sobrepasada a su, digamos, forma de controlarse que puede llegar a morder a su tutor o a otro perro que esté, digamos, cerca de la zona. Entonces, estos son los tipos, digamos, más comunes de agresión, los tipos en los cuales, digamos, se pueden ver de forma mucho más sencilla, mucho más común en el cotidiano vivir de nosotros como personas que vivimos en un espacio, en un sitio cuando hay perritos, ¿ok? Ahora vamos a conversar un poquito sobre las causas, sobre qué es aquello que causa que un perro sea agresivo o que tenga conductas agresivas. Primeramente es la falta de socialización. Al igual que como un perro reactivo, un perro agresivo tuvo en cierto punto una falta de socialización y no, digamos, compartió, no socializó, no conoció, no supo cómo reaccionar ante ciertas situaciones, objetos, animales, humanos de su entorno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay algún perrito que no sabe cómo, digamos, nunca interactuó con un motorizado, por ejemplo, una persona que viene a una casa o pasa por algún sitio que es, no sé, alto, con chaqueta de cuero, con ropa negra y un casco que le tapa la cara, puede que ese perro reaccione de forma agresiva ante ese humano porque no interactuó con ese humano o con un humano parecido en su etapa de socialización o en su vida en general. Entonces, es importante que nuestras mascotas
pasen por una etapa de socializar con todas aquellas estímulos, situaciones, eventos, objetos, animales y demás que va a conseguir en el resto de su vida para evitar algún inconveniente y para evitar que pasemos más adelante por problemas de reactividad o agresividad, ¿ok? También tenemos la otra causa que sería la genética, ¿ok? Aquí quiero ser bastante claro y bastante como cuidadoso con lo que vamos a comentar, porque ¿qué sucede? La genética influye en el comportamiento del perro, ¿ok? No influye un 100%, pero sí un porcentaje bastante grande. Hay un porcentaje que influye la genética, hay un porcentaje que lo influye la educación del perro o la crianza del perro, hay un porcentaje que incluye la salud del perro. Hay muchos factores o muchas situaciones que influyen en cómo se comporta un perro. La rutina, los paseos, la socialización. Hay muchas aristas, muchas variables. Entonces, pero una de las causas por las cuales un perro puede llegar a ser agresivo es por su genética, ¿ok? ¿Qué sucede? Hay perros que digamos, están más predispuestos a presentar conductas de agresión, ¿ok? Por su raza, es decir, por su genética, ¿vale? También, ¿qué sucede? Que dependiendo de su raza, es decir, obviamente su genética, y también dependiendo de sus antecesores, de sus padres o de sus abuelos, puede que ese perro genere más o menos agresión que otro perro de su misma raza. Por ejemplo, imagínense que tenemos dos pastores alemanes, un ejemplo bastante sencillo de ver. En pastores alemanes hay dos líneas. Hay una línea de trabajo y hay una línea de belleza. La línea de trabajo es un poquito más, digamos, como con un carácter más fuerte. Son perros como más atléticos, un poco más, sí, con un carácter un poco complejo, y si uno no lo sabe manejar, que puede ser, digamos, complejo para un tutor inexperto, ¿ok? Y también tenemos el pastor alemán de conformación o de belleza, que es un pastor un poco más tranquilo, más noble, más, digamos, relajado, con menos, digamos, carácter en su comportamiento o en su forma de ser. Entonces tenemos esas dos líneas. ¿Qué sucede? En el caso de un perro pastor alemán de trabajo, puede llegar a ser más agresivo, ¿ok?, que un perro pastor alemán de belleza, porque en esta línea de trabajo está mucho más explícitamente que el perro tiene ciertos comportamientos agresivos porque es de trabajo, ¿ok? Es un perro, por ejemplo, que puede proteger a una familia, es un perro que puede ser utilizado por la policía, por algún ente público o privado que haga, digamos, como de defensa a alguna situación o algún conjunto residencial o algún tema. Entonces son perros que pueden llegar a ser más agresivos que un perrito, que un pastor alemán de belleza, ¿ok? Eso no digamos, no define o no nos, digamos, quita la posibilidad de que un perro pastor alemán de belleza llegue a ser agresivo, ¿ok? Simplemente, en el caso del pastor alemán de trabajo, puede ser más probable, hay más probabilidades de que llegue a ser agresivo si no se maneja de forma adecuada. Entonces, y eso pasa con todas las razas, ¿ok? Obviamente, un chihuahua es menos probable, entre muchas comillas, como les comentaba, quiero que sea muy claro esta parte, un chihuahua, entre comillas, es menos agresivo o puede llegar a ser menos agresivo que un Rottweiler, por ejemplo, ¿ok? Entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque yo conozco chihuahuas, pinschers, shih tzu, poodles, que son agresivísimos, y conozco pitbulls, doberman, pastores alemanes, pastor belga, dogos argentinos y perros que están mal vistos por la sociedad, que son un pancito dulce. Entonces es importante entender que efectivamente sí, la genética influye en que un perro puede llegar a ser agresivo o no, ¿vale? Pero también influye muchísimo la parte de educación, crianza y muchas otras variables que les había comentado hace unos momentos. Entonces esta causa de genética también hay que tenerla muy, muy presente o muy clara cuando hay personas que van a cruzar sus perritos con otro perro, ¿ok? Igualmente, ya en el programa pasado les había hecho la sugerencia, o digamos, la sugerencia de que ustedes, como tutores normales, comunes y corrientes, que no tienen como un criadero de perros avalado, importante, avalado, que tengan permisología para hacer cría de perros,
no hagan cría con sus perros, ¿ok? No hace falta, ¿vale? ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, ustedes sin querer tienen un golden, un ejemplo, una hembra, y la van a cruzar con otro golden macho, pero que los tutores de ese golden macho no les han dicho a ustedes que él es agresivo con niños, por ejemplo. Como ustedes no van a preguntarles eso, pues no le van a decir. Y como ustedes no van a probar si es agresivo con niños o no, no van a darse cuenta. Entonces, al momento de hacerse la cruza, ¿vale? Si su perrita es muy tranquila, ¿ok? Hay más probabilidades de que los cachorros salgan tranquilos. Pero, si tu perrita es ansiosa, tiende a tener también como conductas un poquito agresivas o un poquito de intimidatorias, y lo juntas con otro golden que también tiene esas conductas o que es agresivo con niños, lo siento y lo lamento, pero la mayor cantidad, a veces, de sus cachorros pueden llegar a salir agresivos con niños o en general agresivos. Así que tenemos que tener cuidado con la parte de la crianza. Así que nuevamente les repito, si ustedes no tienen la necesidad de que sus perros, bueno, no, la necesidad no, si no tienen un aval, no tienen un criadero, no están preparados de forma legítima, legal y de forma, digamos, como de experiencia para hacer cría de mascotas, no la hagan, ¿ok? Déjenle eso a las personas que saben, ¿vale? Ok, vamos ahora con otra de las causas, que es las causas por miedo, ¿ok? Como les comentaba, muchas veces el perro tiende a defenderse y a producir una agresión defensiva por ciertas situaciones que le dan miedo o que le causan cierta incomodidad o siente el perro que le pueden hacer daño. Entonces, el miedo también es una causa bastante común de agresión en perritos. Así que lo ideal sería poder trabajar esos miedos de mi mascota para evitar que en algún punto reaccione de forma agresiva ante esa situación. Si, por ejemplo, mi mascota tiene miedo a ir al veterinario, ¿ok? Voy a hacer lo posible para ayudar al veterinario, para que no lo muerdan, para que no muerdan a los asistentes veterinarios, para que sea mucho más tranquila la situación del perro ir al veterinario, para que todos estén contentos, tutor, perro, asistentes, los del laboratorio y el veterinario, que todo sea mucho más tranquilo. Intenta trabajarle ese miedo de tu mascota al veterinario con un educador canino para que pueda ayudarte a poder saber cómo sobrellevar esa situación de miedo de tu mascota en el veterinario, para evitar eso, que tu perrito tenga una respuesta agresiva ante esa situación de ir al veterinario, ¿ok? Otra causa, que es bastante también, como les comentaba, bastante común, es el dolor. Cuando un perrito siente dolor, ya sea algún dolor físico o algún dolor, digamos, que sea crónico, ¿vale? Este tipo de dolores puede llegar a causar que el perro reaccione de forma agresiva por defensa propia. Y también tenemos otras últimas dos causas por las cuales un perro puede ser agresivo. Sería falta de normas, ¿ok? Es decir, un perro debería tener en su sitio, en su casa y fuera de su casa también, ciertas normas o ciertas reglas o ciertas normativas que nos ayuden a prevenir problemas en un futuro, ¿ok? No hay mejor solución que la prevención, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que ese perrito tenga unas normas bastante claras, unas normas bastante, digamos, planificadas para evitar inconvenientes en un futuro, ¿ok? No es por aquí hacer, digamos, un comentario feo ni digamos, para que las personas se sientan ofendidas. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué es más probable o es más común que un perrito pequeño sea agresivo a que un perrito grande sea agresivo? ¿Ok? No es por la raza, no, es por la falta de normas, por la falta de educación, por la falta de crianza responsable, porque para una persona que tiene un perro chiquito, que ese perro chiquito muestre los dientes, que muerda a alguien, que tenga conductas agresivas, puede llegar a ser gracioso. Y pueden dejarlo pasar como que, qué cómico, mi perro le gruñó al vecino. O mi perro mordió al perro del vecino que me cae mal, ¿ok? ¿Qué sucede? Que obviamente por esa falta de normas, esa falta de reglas, ese perrito va a pensar que eso está bien, que eso no es algo malo, por lo cual va a seguir haciéndolo. En cambio, un dueño de un perro grande o mediano a grande tiene mucho más cuidado de cómo manejarlo, de qué normas colocarle, de cómo tratarlo,
porque sabe en cierto punto que puede llegar a causar, obviamente, mucho más daño que un perro chiquito. Pero eso no quita a la persona que tiene el perro pequeño a educar a su mascota. Así que personas que tengan perros pequeños eduquen a sus mascotas, y personas que tienen perros grandes eduquen más a su mascota todavía, para que todo esté bien, todo esté tranquilo y no tengamos inconvenientes ni perros matándose por ahí por la calle. ¿Ok? Y por último, también otra causa es la falta del manejo del tutor, que va muy de la mano con la falta de normas. Si una persona que tiene un perro, sea pequeño, sea grande, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo educarlo de forma correcta, simplemente adoptó o compró al perro simple y llanamente por capricho y lo tiene en su casa porque sí y porque ya, lo que puede llegar a suceder es que ese perrito cause algún inconveniente o que genere conductas agresivas por una falta de manejo o por un manejo inadecuado o incorrecto de parte del tutor. Entonces, debemos entender que para prevenir conductas malas en el perro, debemos comunicarnos con un profesional y tener la capacidad de poder colocar normas, saber que el perro es un perro, poder evitar ciertos inconvenientes, poder educar a la mascota de forma correcta para poder llegar a ese punto en el cual yo sepa que mi manejo es suficientemente adecuado para mi perro y yo pueda llevarlo a sitios públicos, a un viaje, cualquier sitio, porque yo sé que mi perro no va a reaccionar de forma agresiva porque no es agresivo y porque yo sé cómo manejarlo. Entonces, importante que esa parte de el manejo adecuado del tutor sea bastante importante, y justamente vamos a hablar de eso ahorita en las soluciones de la agresión o la agresividad en perros. Primeramente, ¿ok? Lo más importante es, como les comentaba, la prevención. La mejor solución o la mejor rehabilitación es aquella que no pasa, ¿vale? Entonces, lo primordial es solución preventiva. Evitar que tu perro llegue a generar conductas agresivas. Como les comentaba, hay algunas conductas agresivas que son naturales y normales en el perro, entre muchas comillas, pero son conductas que si no causan mucho problema o mucho inconveniente, debemos igualmente trabajarlas. No debemos dejarlas pasar por alto. Debemos todas las conductas agresivas de un perro que pueden llegar o no a causarnos problemas a nosotros o a terceros, debemos trabajarlas, ¿ok? Porque aunque sea un comportamiento a cierto punto normal o natural del perro, debemos saber manejarlo y saber prevenirlo, porque muchas veces el perro da todas las señales del mundo y tiene la capacidad de poder mostrarnos de forma corporal, con sonidos, con posiciones, con movimientos de oreja, con su lenguaje corporal en general, indicarnos que va a generar o va a realizar alguna conducta agresiva. Así que es, digamos, labor de nosotros poder estar atentos de prevenir esas conductas, conociendo mejor del lenguaje corporal canino, conociendo mucho más a mi perro, conociendo qué sitios, qué situaciones, qué perros, qué eventos hace que mi perro pase su umbral de tolerancia, y pues obviamente también ayudar a mi perro a que sea mucho más tolerante ante perros, ante niños, ante gatos, ante palomas, ante cualquier, digamos, situación, objeto o ser vivo que esté en su entorno. Entonces la primera solución o la más indicada es claramente la preventiva. Esa es la número 1. La número 2 claramente es buscar a una persona que te ayude o que te asesore con tu mascota, ¿vale? Si tienes un dolor en la cabeza, ¿ok?, vas al médico. Si tienes un inconveniente en una uña, vas a la manicurista, ¿ok? Entonces, intentemos buscar esa opción de ir a un especialista en términos de comportamiento canino para que nos ayude con aquellas conductas que nosotros pensamos que pueden ser problemáticas o con aquellas conductas que sabemos específicamente que son problemáticas y que nos han causado inconvenientes en nuestro vivir con el perro. Entonces, segunda recomendación, ir directamente con algún educador canino si sientes que tu perro está presentando conductas agresivas o cualquier tipo de conducta mala que a ti no te guste, ¿vale? Número 3. Identificar los detonantes. La conducta agresiva, generalmente, bueno, igual las conductas reactivas, muchas conductas de los perros, generalmente tienen un detonante, tienen algo que hace que se produzcan, ¿ok? Por ejemplo, en el caso si algún perrito por dolor, no sé, le pisaste sin querer la cola
te va a reaccionar de forma ya sea agresiva o va mínimo a chillar, ¿ok? Porque es una respuesta, es un detonante el pisar la cola del perro y hace que se produzca una conducta. Entonces, lo que tenemos que hacer, si sabemos que nuestro perro es agresivo o tiende a tener conductas agresivas en ciertos momentos, identificar cuáles son esos detonantes que causan que mi perro presente esa conducta agresiva. ¿Para qué? Para, primeramente, intentar en lo posible evitar digamos, esos detonantes, pero no solo quedarnos en evitar y andar escapando todo el tiempo de las situaciones. No. Además de, en un principio, evitar las conductas de esos detonantes, hacer lo posible por que mi perro sea mucho más tolerante ante esos detonantes. Si, por ejemplo, a mi perro no le gusta que yo le toque la pata y me ha mordido por tocarle la pata, voy a intentar en lo posible no simplemente ignorar eso, sino ir de a poquito, le toqué un poquito la pata, la premié, porque no me reaccioné de forma agresiva. Después le agarro la pata un segundo, pum, y se la quito. O sea, digamos, quito la mano, ¿vale? Y le doy premio, ¿vale? La idea es que el perro pueda llegar a ver que ese tocarle la pata no es algo que va a causar molestia en él, no es algo que va a causarle daño, sino que es algo que va a pasar en cualquier momento del día y que es una conducta, digamos, una acción o un evento que no debería él reaccionar de forma agresiva porque es algo que va a suceder en muchas situaciones. Si tú lo quieres acariciar, si le quieres revisar la pata, si se le clavó algo en la pata y tienes que quitárselo, si va al veterinario, si va para la peluquería y tienen que levantar la pata para cortar el pelo por allí, pues obviamente es una conducta o algo que él va a vivir muchas veces en su vida, por lo cual debemos premiar esa digamos, como esa tolerancia e intentar subirla, ¿vale? Para que llegue un punto en el cual el perrito ya les pueda agarrar la pata tranquilamente, alársela y pellizcarla y demás, y que no pase absolutamente nada, que el perrito se acostumbre a, digamos, que algo pase con su pata, ¿ok? Obviamente de forma gradual, forma poco a poco y con la ayuda de un profesional, súper importante, ¿vale? La siguiente solución es, al igual que con las conductas reactivas que estábamos conversando en el programa pasado, mejorar el vínculo con la mascota. Si mi mascota tiene un buen vínculo conmigo, va a aceptar mejor las correcciones, va a aceptar mejor las premiaciones, va a estar mucho más tranquilo y mucho más seguro y mucho más, digamos, propenso a no atacar o no realizar alguna conducta agresiva porque está confiando en mí. Entonces es importante que ese vínculo se fortalezca mucho más con nuestra mascota. También, obviamente, otra solución es el manejo adecuado. Como les comentaba hace ratito, una de las causas por las cuales el perro puede llegar a tener conductas agresivas es por un manejo inadecuado del tutor. Así que es importante que el manejo que tengamos nosotros con nuestra mascota sea muy bueno, que sepamos definir los detonantes, que sepamos cómo manejar una correa, que sepamos cómo colocarle un bozal al perro y que el perro se deje colocar el bozal y que tranquilamente se lo deje puesto y no sea un trauma ni algo dramático para el perro. Y también quisiera hacer aquí otro breve paréntesis sobre el bozal. ¿Qué sucede? El bozal lo tenemos visto como una herramienta mala, como algo que es horrible, como algo que, uy, el perro que tiene bozal es un perro agresivo, mata gente. No, ¿ok? El bozal es simplemente una herramienta y es una herramienta que en muchas ocasiones se le solicita al perro, ya sea en viajes, más que todo en avión, o en algún momento en el cual debería el perro tener el bozal puesto para evitar algún inconveniente. Entonces, el bozal no significa que se lo vas a colocar simplemente si tu perro es agresivo. No, si tu perro es un perro tranquilo, le puedes colocar el bozal por si acaso. Se lo puedes colocar, lo premias, digamos, positivizas el uso del bozal para que el perrito lo vea como algo chévere y no como un castigo. Porque así de por sí, imagínense, el perro es agresivo, le colocan el bozal y el bozal se lo colocan a los trancazos y lo hacen de forma, digamos, como muy fuerte, muy de obligatoriamente colocárselo. Obviamente el perro va a tener sus niveles de cortisol y su estrés por las nubes y cualquier cosa, cualquier detonante va a hacer que el perro explote en agresión y la gente va a decir, uy, qué perro tan agresivo. Pero el perro puede que, digamos, no sea agresivo. Cualquier perro que uno vea por la calle con el bozal no necesariamente es agresivo. Así que, obviamente, tampoco vayan a tocar a cualquier perro por la calle que tenga bozal, pero entender que el bozal no significa, o digamos, bozal no es igual a perro bravo. No, bozal es igual a herramienta que se puede utilizar con perros agresivos,
perros que no son agresivos, perros reactivos, cualquier tipo de perro puede utilizar un bozal, ¿ok? Cerrando nuevamente el paréntesis. Seguimos con otra solución con respecto a esas conductas agresivas que tienen los perros, que es, y al igual que con muchos problemas de conducta, la desensibilización sistemática. Y hoy sí me da un poquito de chance de explicar un poquito más sobre qué es este tema. Como les comentaba, al igual el programa pasado, el perro es sensible a ciertas cosas. Un perro, por ejemplo, que no le gusta que le toquen la pata, es un perro que es sensible a eso, a que se la toquen, ¿ok? La pata. ¿Qué sucede? Con este perrito hay que hacer un proceso constante y sistemático de desensibilizar el hecho de que le toquen la pata. Lo que les comentaba hace ratito. No le gusta que le toquen la pata, le tocamos la uña, premiamos. Le tocamos la falange, premiamos. Le agarramos un poquito la pata, premiamos. Si no reacciona, obviamente. Agarramos la pata por un segundo, premiamos. Agarramos la pata y le rascamos por la parte de abajo, premiamos si no reacciona. La idea es hacerlo poco a poco hasta que llegue un punto en el cual uno pueda agarrar al perro, no sé, pellizcarle la palma digamos como el plantar, alarle un poquito la pata, pellizcar un poquito alguna parte como haciendo pasar por una vacuna o digamos, alguna toma de sangre que se realiza en la pata para que el perro lo vea como algo normal y haga una desensibilización sistemática. Y al mismo tiempo de esa desensibilización sistemática está sucediendo algo que se llama habituación, que pues como su nombre lo dice es habituar al perro a algo. Entonces en el caso de la pata estamos desensibilizando y que el perro sea mucho más tolerante a que le toquen la pata y también que se habitúe a que esa pata va a ser tocada, ¿ok? Que va a ser manipulada, que en algún punto puede llegar a ser pullada por una vacuna o algún tema de sangre, digamos como de muestra de toma de sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso el perro se va a habituar a esa situación que puede llegar a pasar varias veces en su vida. Entonces, la idea es trabajar con ambas cosas al mismo tiempo. Desensibilización sistemática y a su vez va a ir pasando la habituación. Esa es una de las formas, digamos, como más comunes para poder trabajar perros agresivos, ¿ok? Pero no lo hagan ustedes solos. Al escuchar esto, cómo se trabaja, hay muchas otras cosas, muchos otros factores que uno como educador tiene que ver. Entonces, esta metodología es para que se utilice por un educador o digamos que la utilicen ustedes digamos, con la supervisión de un educador canino, así que no la usen a lo loco. Esperen a que, digamos, contacten con algún educador para que los pueda ayudar con las conductas agresivas de sus perros. Así que bueno, ya estamos culminando el día de hoy, ya se nos está acabando el tiempo. Quedarán las preguntas para el próximo programa o si hay alguna pregunta me la pueden hacer por Instagram y con mucho gusto se las contesto en las historias. Así que bueno, muchas gracias a ustedes obviamente por estar nuevamente el día de hoy acá hablando sobre agresión, sobre aquellas conductas que pueden llegar a ser agresivas de los perritos. Así que muchas gracias a ustedes por estar presentes. Gracias por tomarse este tiempo de estar acá con nosotros conversando sobre agresividad en perros. Y quisiera hacer una invitación antes de retirarme, que el 5 de marzo a las 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿sí? 4. A las 4 de la tarde van a estar realizando un casting acá en NodoStream, ¿ok? En las instalaciones de NodoStream, para que las personas que quieran tener un programa acá tan bonito y tan bello como el mío, por ejemplo, detrás de la correa, puedan venir para acá. Si tienes algo que contar, si tienes algún tema que hablar, si eres especialista en algún tema y quieres venir a educar a las personas o quieres venir simplemente a entretener al público que nos está viendo acá en NodoStream, pues invitado para el día 5 de marzo a las 4 de la tarde acá en NodoStream. ¿Ok? También obviamente invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, que le den a la campanita para que sepan o para que YouTube les avise cuando subimos video y también suscribirse o, digamos, seguirnos a través de Instagram y TikTok y nos puedan dar like, comentar y compartir todos aquellos videos que subimos tanto detrás de la correa como también de los demás programas y la demás programación de acá de NodoStream. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar acá con nosotros y nos vemos el próximo miércoles nuevamente por acá en NodoStream a las 3 de la tarde por Detrás de la Correa. Así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes por estar acá. Feliz tarde. No.